y sábados. Y recordar los cultos de departamento, viernes y sábado. Viernes, dama y caballero, 3 de la tarde, y los jóvenes se reúnen 5:30 de la tarde los sábados. ¿A ver? Así que agradecemos al Señor, damos gracias al Señor también por los hermanos que nos están apoyando en la música. Que el Señor los bendiga grandemente. Quiero invitarlo a buscar en sus Biblias, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Aleluya. Cuando usted lo encuentre, por favor, se pone en pie brevemente para reverenciar al Dios de la palabra. Aleluya. Amén. Dígame si está ahí. Ponemos en pie todos. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oramos. Padre, aleluya, una vez más pedimos tu gracia, tu favor, pedimos tu auxilio en esta mañana, sabiendo que en nosotros mismos no hay suficiencia, que en nosotros mismos, aleluya, no hay poder ninguno, sino que todo el poder proviene de ti. Aleluya, y toda la suficiencia está en ti, aleluya, y toda la gloria es tuya. Por eso pedimos que tú te manifiestes una vez más en esta mañana, con poder y gloria, tocando los corazones, pero también liberándolos, también rompiendo sus cadenas, sus ataduras en esta mañana. Aleluya, y tu palabra sea como una espada, aleluya, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, quebranta nuestros corazones. Señor, no mires lo indigno de tu instrumento, aleluya, sino sé compasivo en esta mañana, sé misericordioso con nosotros y revélate a nuestras vidas y ministra a nuestras vidas, aleluya, para la gloria y la honra de tu nombre. Recordamos lo que dice tu palabra, que nuestra competencia proviene de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Puedes sentarse, amado. Yo quiero compartir nuevamente esta palabra que el Señor nos dio el privilegio de compartir en la confraternidad. Pero la palabra siempre es nueva, la palabra se renueva. Cuando dicen amén. Y yo sé que Dios va a hablar cosas nuevas en nuestra vida, pero quiero también dar gracias a Dios. Ayer estuvimos, los jóvenes estuvimos allá. Yo fui a acompañar, pero también fui a predicar, a compartir la palabra, y fue un evento maravilloso. Sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias, aleluya, en el distrito. Cuando dicen amén. La iglesia de Tesalónica también era una iglesia, aleluya, de un poderoso testimonio. Era una iglesia joven, era una iglesia nueva, pero había sido una iglesia que había enfrentado pruebas, que había enfrentado persecuciones, aleluya. Y quiero decirle que esta carta que Pablo escribió a esta iglesia fue el primer documento cristiano escrito, el primero. Se escribió aproximadamente entre 50 y 51 años después de Cristo. Este fue el primer escrito cristiano. Cuando se escribió esta carta, la fe tenía 20 años solamente. Solamente hacían 20 años que Cristo había ascendido. Sabemos que Cristo fue crucificado en el año 30, aleluya, y por eso que decimos que la fe tenía 20 años, aleluya, aproximadamente. Ahora, estos cristianos de Tesalónica, como les decía, fueron las
segunda comunidad cristiana fundada por Pablo. La primera fue la comunidad de Filipos. Y eran personas que venían de un ambiente pagano, venían del paganismo, venían de la idolatría. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1:9, aleluya, porque ellos mismos cuentan de nosotros, el que ayuda acá, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, salieron del paganismo, de la idolatría. Aleluya, la mayoría de ellos. Pablo escribe esta carta con dos propósitos fundamentales. El primer propósito es restablecer los contactos con la comunidad, aleluya, de Tesalónica. Pablo estaba preocupado por la salud espiritual y emocional, porque habían sido una iglesia perseguida, aleluya, una iglesia sufrida. El apóstol escribe en esta porción, él dice: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, de los judíos, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Es decir, estaba preocupado y quería restablecer esos contactos, pero también quería dar respuestas a algunas preguntas que ellos tenían. Por ejemplo, el destino de los cristianos fallecidos y también el acontecimiento conocido como el Día del Señor. Querían saber qué va a pasar con los cristianos que durmieron en el Señor y qué es lo que es el Día del Señor. Eran preguntas que ellos tenían. En el capítulo 5 de esta primera carta, él habla, aleluya, de este Día del Señor. Ahora, este capítulo 3, donde yo leí del versículo 11 en adelante, es una oración que está haciendo Pablo por los cristianos de Tesalónica. Y estos eran, como dije ahorita, hermanos fieles que habían soportado la persecución, aleluya, y se mantenían fieles a pesar de ser una iglesia joven. Yo cuando leí esto me acordé, aleluya, de mis inicios como cristiano, porque cuando había pasado solamente un año, aleluya, en la fe, vino una tremenda prueba a mi vida. Yo me acordé y decía: mira, cómo es que el Señor permite la prueba aun cuando seamos nuevos en la fe muchas veces. Yo siempre recuerdo en la iglesia que tuve que pasar meses orando por un familiar muy cercano, meses hasta que el Señor libertó a esa persona un día. Así que Dios permite las pruebas y las circunstancias hostiles, como hemos cantado en esta mañana. Ahora, los motivos de esta oración de Pablo por los creyentes de Tesalónica están aquí en los versículos 11 y 12. Miren su Biblia, miren el motivo. Uno de ellos es: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él quería encontrarse nuevamente con esos cristianos, hermano, porque es placentero, aleluya, relacionarse con gente fiel. Es rico, es sabroso. Estas personas te retroalimentan, y al ver ellos la fe de estos cristianos, que sabían lo que era persecución, sabían lo que era perder propiedades, sabían, aleluya, lo que era la presión social y la presión espiritual sobre ellos, y mantenerse, aleluya, eso le daba mucho gozo, le había dado mucha alegría a Pablo. Y él quería estar con ellos nuevamente, conversar con ellos, compartir la palabra con ellos, aleluya. Pero también el otro motivo era que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, aleluya. El otro motivo era que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor.
es importante, aleluya, que entendamos que aun cuando nosotros hayamos sido fieles, escucha esto, aun cuando hayamos sido fieles, aun cuando hayamos soportado persecución, aun cuando nuestro testimonio haya prevalecido en medio de la prueba, el Señor, aleluya, sigue deseando que crezcamos. El Señor sigue deseando, aleluya, que abundemos. Y esa era la oración de Pablo. Él oraba por eso, para que ellos, aleluya, crecieran, para que el Señor los hiciera crecer y los hiciera abundar en amor.